Buenas, soy Axel Liera. Yo la reacción al capítulo número 26 y final de Watari-kun no ex ga Houkai Sunsen, o mejor conocido como el de Watari está al borde del colapso. Y bueno, en el episodio anterior justamente habíamos visto el cierre pues para nuestra querida Yukari. Un cierre bastante realista y bastante duro, la verdad, donde bueno, nuestra chica pues deberá aprender pues a superar pues una decepción amorosa y seguir pues adelante a pesar pues del dolor, o sea que pues pueda llegar a provocarle pues esto todavía. Aún así, nuestra muchacha pues luchó hasta el final, lo cual pues respeto la verdad, hizo su intento y tal, y pues terminó ahí fracasando. Muy duro, la verdad, porque como yo siempre defenderé, o sea, de que ahí había bastante potencial, pero, o sea, y que también reconocer, o sea, que era una batalla perdida. Ya después, bueno, tenemos el momento pues también para nuestra querida Satsuki, donde, bueno, vemos cómo pues termina confrontando pues esta parte de la familia, o sea, que vemos, o sea, que había estado pues bastante ahí separada y tal. Vemos pues sus inquietudes con respecto pues al futuro con Watari, viendo como pues ella, al no verse pues como una madre y tal, o sea, que pueda darle esa familia normal, o sea, que uno consideraría a Watari, que aparentemente pues este desea, es que no se atreve pues digamos a dar pues ese siguiente paso. Pero Watari pues entendiendo muy bien pues a nuestra querida muchacha y tal, vemos como pues le termina dando ese confort final, aprendiendo pues él también ahí de su familia pues para poder llegar a entender y aceptar pues de mejor manera pues a esta Satsuki, revelándonos realmente el porqué de por qué sus padres, o sea, más bien su padre, o sea, terminó pues ahí yéndose de casa, o sea, junto con su madre, y era justamente pues por el hecho de querer salvar pues bueno, proteger a su manera pues a su madre, ya que como vemos la madre de Uatari aparentemente tenía una situación familiar bastante compleja, muy similar a Satsuki, bueno, no tan similar a Satsuki, pero en el hecho, o sea, de que pues no, o sea, era rechazada básicamente por su familia, y pues vemos como pues una forma ahí protegerla pues era sacarla de ese ambiente y formar pues su familia propia, que es justamente lo que vemos que hace Uatari al final, o sea, y haciéndole ver de que a él no le importa, o sea, el tipo de familia, o sea, que terminen construyendo, si tienen hijos, si no, y tal, siempre y cuando pues ambos estén juntos, mientras pues él tenga a ella pues a su lado. Muy bonito, y gracias a esto pues ya le termina dando pues esa seguridad y esa calma pues que Satsuki pues realmente necesita bastante, ya que vemos como pues sigue siendo bastante dependiente a tener pues una estabilidad. Y aunque les digo, o sea, no termina de convencerme del todo, lo termino pues respetando. Así que vamos a ver cómo pues será este último episodio, que nos terminarán mostrando un flash forward hacia el futuro, mostrándonos ahí cómo pues ya nuestros chicos pues crecieron, hicieron su familia y tal, y lograron avanzar. Sería interesante la verdad. Y ver, o sea, sí, al final pues todos los personajes importantes pues lograron ser felices. Así que ya con esto no nos entretengamos más, y pues sin más dilación, comencemos. ¿Y qué puedo decir? La verdad es que ha sido un muy bonito final. Y sé que he tenido aquí pues mis conflictos, o sea, acerca del anime y tal, y pareciera, o sea, que le estaba tirando hate y tal, pero no, o sea, realmente ha sido un anime, o sea, que he disfrutado un montón, a pesar de lo mucho, o sea, que me ha hecho sufrir.
Y aunque no haya terminado, o sea, como pues a mí me hubiera llegado a gustar ver ahí un final y tal, ha terminado pues de la manera en que debería. Tristemente pues hay que terminar pues aceptando ahí las cosas pues como terminan siendo. Pero bueno, antes de dar mi opinión, o sea, de qué opino pues del anime, obviamente pues en general hablemos pues de este último episodio, donde la verdad me ha encantado, me han faltado cosas, sinceramente sé que me hubiera gustado pues llegar a ver y tal, pero ya era un cierre y pues había que dar el mensaje pues final dentro de la obra. Primero, bueno, tenemos pues ahí el regreso de Máquina, quien parece que ha logrado pues ahí madurar, seguir adelante y ahora pues ha encontrado pues su camino pues en la vida, al menos de momento. Eh, Sinceramente la trama de Máquina, o sea, me agrada Máquina, tiene ahí su... es picarona, es agradable y tal, bueno, tiene sus cosas y tal, pero es un personaje, o sea, bastante divertido. Pero hay que decirlo, o sea, si lo que es la trama, o sea, que pues más ahí terminaba sobrando de toda la verdad. Pero muy bien, o sea, porque nuestra muchacha pues ahí haya logrado ahí encontrar pues ahí felicidad, o sea, fuera de todo este asunto pues de este amor no correspondido y al menos pues finalmente parece que pudo hacer que este Watari pues reaccionara pues ante ella. Así que un mérito pues es un mérito. Después de todo esto tenemos pues la parte con nuestra querida Yukari, donde bueno vemos que ya están reservando ahí para lo de la fiesta que recordemos pues que habían dicho que iban a tener y tal, y vemos como pues continúa ahí la conversación pues de el otro momento, acerca pues de lo de que pues iba a actuar y tal, y el hecho pues de que iba a tener la escena pues de un beso, o sea, con alguien. Y aquí es donde al final vemos como pues nuestra picarona le termina dándole ahí un juguete, una jugada ahí bastante pro, la verdad. Por poco hasta a mí me da un infarto. La verdad dije, no, no me hagan esto, por favor. O sea, Yukari no es así y tal. Eso de que, es que era mayor, era bastante más mayor de lo que pensé, pero al final encontramos química y tal, y es como que ¿qué está pasando aquí, autor? Pero no. Al final debí suponer, o sea, que sería solamente pues una estratagema por parte de nuestra adorada muchacha. Realmente pues todo este asunto pues de lo del beso y tal pues era justamente pues con una perrita con la cual bueno iba a tener pues ahí la clásica pues lamida ahí bonita y tal, eh, bastante tierna, me ha dado bastante ternura, la verdad. Hay su intento ahí de jugársela al Watari y lo bueno es que terminó pues ahí funcionando. Vemos que nuestra muchacha pues ya ha podido, bueno parece, o sea, un poquito pues más efusiva, más alegre, o sea, con todo esto. Y aunque obviamente, o sea, todavía pues no ha podido llegar ahí a dejar de lado totalmente pues a Watari, digamos que ha adquirido pues un poco pues más de confianza incluso pues para ver, o sea, cómo pues termina haciendo estas bromitas. Incluso vemos como pues también termina invitando a esta Satsuki pues para la reunión, o sea que van a terminar teniendo. Y aquí una de las cosas, o sea, que sí me hubiera gustado, no me acuerdo, o sea, si sí lo dijo o no. Creo que sí Satsuki en algún momento sí llamó a esta chica. Bueno, no por su nombre, pero sí al menos, o sea, por su apellido. O sea, ya no la terminó llamando Copa F. Me hubiera gustado, o sea, que la terminara llamando por su nombre, o sea, que mostraran al final, o sea, que pues ella, o sea, que, o sea, mostrar que Satsuki, o sea, nunca le tuvo pues ahí ningún rencor a Yukari, dar ese cierre, o sea, de que pues
terminaron no siendo buenas amigas, así como que bestie y tal, pero sí, o sea, que hubieran quedado en buenos términos. Eso me hubiera terminado de gustar y tal, o sea, y la aceptación de tal, o sea, donde Satsuki pues reconozca bien a Yukari y Yukari pues reconozca, o sea, la derrota pues ante Satsuki. Hubiera sido un muy bonito cierre pues para ambas. Por eso quería ver la reunión. La verdad que es otra de las quejas, o sea, que tengo así esta historia y tal, que me hubiera gustado, o sea, que hubiera habido esa reunión para finalizar todo, pero bueno. Ni siquiera terminamos viendo no, sí, perdón. Iba a decir, no terminamos viendo a nuestro querido Best of Bro Tokui, pero no. Sí terminamos viendo al Best of Bro Tokui, quien terminó recibiendo pues tremenda declaración por parte de la hermana de Watari, donde le dijo, espérame unos añitos, que luego iré con todo, perro. Y el Tokui pues dijo, posibilidades. Está bien. Está bien, cerrando de manera pues ahí interesante pues esta parte pues ahí de la historiecilla. La verdad, mostrándonos como pues un nuevo lío amoroso puede que termine surgiendo, ya que vemos como pues en la competencia pues ha entrado ahora el hermano, o sea, de esta Yukari. Tenemos a la amiga, o sea, de nuestra querida hermanita menor, y tenemos todo este lío interesante, o sea, del cual hay que ser honestos, o sea, el autor, si se pone las pilas, puede crear una muy buena continuación. Y no me refiero al típico spin-off ahí de un one shot y tal. O sea, sino realmente una historia entera. O sea, con los personajes ya en el futuro. O sea, una historia bien construida, bien cimentada. O sea, podría llegar a desarrollar una muy buena historia. O sea, yo si fuera el autor, la verdad se aprovecharía, diría, aquí se puede armar algo muy, muy interesante. Y empezar ahí, Watariku no Exgahou Kaisunsen Next Generations. y tal, o sea, sería épico. Pero muy, muy interesante de lo que terminan planteándote pues ahí para futuro. Tristemente dudo mucho, o sea, que terminemos viendo algo de eso. Y estaría interesante, o sea, porque les digo, si es una historia, o sea, de la que se le puede sacar mucho jugo, o sea, por el tema, o sea, de ver a la hermanita, o sea, de Watari intentando ahí ya habiendo crecido, intentando pues conquistar a este Tukui que ya es mayor y tal, y ya está ahí trabajando, es un salaryman, no sé, a un empleado y tal. Eh, y viendo ahí las situaciones, obviamente pues Tokui ahí pues no, o sea, no aceptando, o sea, sus acercamientos, pero por otra parte, o sea, viendo al hermanito de Yukari, o sea, haciendo su luchita y tal, y viendo, o sea, cómo pues mejora como persona y tal, y al final, o sea, y que el final, y luego, no, y luego el lío amoroso, o sea, con la amiga, o sea, o sea, intentando ayudar al chico, o sea, se termina enamorando de él. Les digo, o sea, wow, tiene ahí para sacar una tremenda trama, obviamente con cameos épicos de Watari, Satsuki, de incluso Yukari ahí y tal. Eh, yo lo veo. la verdad. Haz lo posible, autor, pero le tiene miedo al éxito, a la historia. Obviamente el final, o sea, si fuera mi historia, el final sería, o sea, que sí, el hermanito de Yukari, pues sí, terminaría logrando pues enamorar a la hermanita de Watari, y sería bonito. La verdad, pero ya en mis sueños húmedos de Wattpad es donde terminaremos viendo ahí el resultado. Pero en fin, bonito, la verdad, ahí el planteamiento y tal. Pero lo más interesante, bueno, vemos que termina pues viniendo, bueno, tenemos la plática, o sea, de Watari, o sea, con su compañero y tal, o sea, cuando le menciona, o sea, como Watari pues
está ahí como que muy disperso con estos altibajos donde wow, lo logra, wow, a veces cae y tal, y vemos cómo pues le termina dando pues un muy buen consejo. O sea, siempre pues hay que tener ahí una meta clara, aunque sea bastante general y tal, hay que plantearse pues ahí los pasos hacia esta misma. O sea, siempre pues tener ahí algo fijo, o sea, por lo cual pues seguir avanzando, porque si no, el momento en que pierdes el rumbo tiene bastante razón, es cuando empiezan esos altibajos, porque pues no hay nada, o sea, que esté ahí sustentando, o sea, tus acciones, y simplemente pues estás actuando de reflejo. Y yo tengo mucha experiencia en eso, así que por eso, o sea, sé de lo que termino hablando. Ya después de este consejo y tal, vemos la parte para mí que podría decir más interesante de todo este episodio. Y es la plática, o sea, de este Watari con su tía. Cuando pues él está ahí con este pesar, o sea, de querer agradecerle a su tía por todo lo que ha hecho por él y por su hermanita y tal, sintiendo, o sea, que pues obviamente ellos han sido pues esta carga y tal para ella, o sea, que no, de cierta manera, o sea, se vio entre comillas ella obligada y tal, pero al final vemos como pues la tía le termina mencionando, o sea, de que no fue así. Y a pesar de que hayan tenido ahí una mala relación y tal en un principio, o sea, que se notaba bastante y tal, o sea, la tía, o sea, siempre los quiso y siempre veló por ellos precisamente porque pues es lo que la familia hace, nunca abandonarse independientemente pues de el camino, salvo sus excepciones, pero ese ya es otro asunto. O sea, esto se refiere, y es bonito el mensaje, porque esto se refiere a las familias, o sea, que realmente, porque vemos que la familia, o sea, de Watari era un total, o sea, quitando a los padres y su tía, la familia de Watari era un asco, o sea, sus abuelos eran un completo asco, o sea, tanto de ambas partes. Los que aparentemente tenían algo con su madre y tal, y los padres de su padre, de sus abuelos, que veían más ahí el honor y todo esto de las apariencias, o sea, que realmente velar por la felicidad pues su de sus hijos, o sea, incluyendo pues a la tía, o sea, tan cabrones, o sea, que terminaron, o sea, cuando la hija, o sea, no pudo pasar su examen, o sea, de medicina y tal, y no pudo seguir el camino, o sea, de la familia y tal, o sea, la dejaron. Simplemente, y es como que, ¡buah! Qué asco de familia, la verdad, o sea, estaba pensando en que me hubiera gustado ver un poco, o sea, de cómo, o sea, un poquito de contexto, o sea, de con tal, pero la verdad es que creo que ha sido lo mejor, o sea, no ver nada de esa familia, o sea, porque me hubiera emputado mucho, o sea, terminar teniéndolo, o sea, ahí cara a cara, la verdad, o sea, terminar abandonando a su hija simplemente, o sea, porque falló un examen, pero al final les digo, el bonito mensaje y básicamente el mensaje, o sea, de la obra en total y tal es acerca pues del significado de, de la familia, que sin importar qué camino pues uno ahí termine siguiendo, que, o sea, qué es lo que haga con su vida y tal, nunca pues hay que abandonar a la familia de ninguna manera. Y les digo, eso es un muy bonito mensaje, o sea, cuando la familia es buena, porque les digo, o sea, ya tenemos otros, o sea, esto ya, o sea, cuando tienes a un asesino serial como hijo, ahí ya es, ahí ya es muy diferente, o sea, ya estamos hablando de cosas diferentes. Yo me refiero, o sea, a un contexto familiar, o sea, un poquito, pues, más dentro de lo estipulado, o sea, que simplemente, que tu hijo, o sea, que tu familia es de grandes empresarios o de grandes médicos o de grandes albañiles o cosas del estilo, o sea, y tal, pero tu hijo quiere ser, no sé, músico, o quiere ser tal, o quiere ser cuá,
déjalo, o sea, siempre, o sea, él que siga su camino, que siga lo que le haga feliz y tal, obviamente, o sea, o sea, que esté consciente, o sea, de las dificultades, de las problemáticas, o sea, uno como familia, o sea, lo único que puede es enseñarle y darle las armas, o sea, para enfrentarse al mundo, a sus hijos y tal, y hacerles ver de que o sea, enseñarles los caminos en la vida, o sea, cuáles son los más difíciles, cuáles pueden ser ahí algunas alternativas y tal, y que él, pues ya sabiendo y teniendo las herramientas para esto, pueda llegar a afrontarse pues a él a lo que él pues haya decidido. Así es como deberían pues ser las cosas y no querer obligar a alguien ahí de que no, tú debes estudiar tal porque si no tal y cual. Y tampoco, o sea, ser alguien pues ahí que termine dependiendo tan bastante, o sea, de la familia donde no es que necesito dinero pero no quiero trabajar y mejor que me lo den ahí mis padres o mis tíos o quien me esté cuidando. No, pues tampoco. La verdad, un poquito pues ahí de responsabilidad pues en la vidilla. Es duro, ya te lo diré yo, pero tristemente, o sea, cuando uno crece pues tiene que asumir esas responsabilidades. Pero bueno, como les digo, muy buen ahí mensaje y tal por parte de la tía y bonito. Al final, o sea, mostrándonos de que sí. O sea, ya se notaba, o sea, que la tía, a pesar de su actitud, pues siempre quiso a sus amados sobrinillos. Y tal, muy muy bonito la verdad. Y luego finalizamos pues ya con la parte final donde, bueno, Watari básicamente pues se termina confesando pues bueno, proponiéndosele a esta Satsuki con todo ahí, o sea, prometiéndole ahí y tal, o sea, estar juntos y tal, y incluso, o sea, con posibilidades de matrimonial y tal. Y vemos como pues Satsuki al final pues termina aceptando. Muy, muy bonito, la verdad, o sea, o sea, no lo niego, la verdad es que fue bonita pues ahí la escena, toda la situación, o sea, cuando van ahí en el... Bueno, también la disculpa de Satsuki a la hermanita, porque ya sabemos pues lo que había pasado y tal, también bonito. Eh, el final ahí cuando van en el tren y cuando se tienen que separar ahí un momento, pero luego ya tienen el espacio vacío y Watari diciéndole ven, que ya eres parte de esto. Es bonito, no lo voy a negar. Ese sí tocó ahí un poquito mi corazoncito. A pesar de que pues no, Satsuki pues no es mi o sea, la chica que me hubiera gustado, o sea, que terminara ganando. Pero, en fin. Finalmente, pues teniendo este cierre, o sea, de una historia más que de romance, de familia. La verdad, bonito. Y sí, como les digo, o sea, probablemente tuve mis altibajos, o sea, con este anime. Hay veces en que lo adoraba, hay veces en que quería golpear al autor y tal, pero al final es una historia, o sea, que he disfrutado desde su inicio a su fin. Y debo reconocerlo, cuando la analizas, cuando haces una retrospectiva y tal, tiene todo, o sea, tiene bastante sentido. O sea, la verdad es que la historia está bastante bien construida, o sea, en lo que te quiere contar. Más diría por la parte de Watari, o sea, que de Satsuki, sinceramente, o sea, si no fuera por Watari, o sea, esta historia, siento que sí flojearía bastante, pero le digo, es Watari, o sea, el que le termina dando esa constancia, y eso me agrada, o sea, porque generalmente el protagonista es uno de los personajes, o sea, que uno pues menos se termina interesando, o sea, porque es el personaje, o sea, que casi siempre el autor como que le pone menos las menores ganas, o sea, de construir y tal. O sea, pero no, o sea, la verdad es que Watari, a pesar, o sea, de no tener ahí, les digo, una personalidad pues bastante vistosa o bastante ahí que digas, oh no, es un personaje único, o sea, sí, tiene una propia personalidad, tiene su propio carisma, tiene su propia persona, y eso pues para mí lo hace un buen protagonista, o sea, para una historia, o sea, porque no se siente como un personaje
random más, o un personaje, o sea, que está ahí pues simplemente porque se necesita un protagonista, o un personaje, o sea, que es, digamos, un alter ego, o sea, del lector y tal, no, o sea, se siente como su propio personaje, y eso hay que decirlo, o sea, muy difícil a veces las historias pues le tienen para crearte un personaje pues de ese, o sea, que se sienta de esa manera. Así que sí, la verdad, Watari como protagonista se me ha gustado. Ha tenido sus cosillas, la verdad, hay veces en que quería golpear al muchacho, especialmente al principio. O sea, que yo decía, Watari, por favor, o sea, no me puedes estar haciendo esto. Y tal, o sea, como rayos no te mueves, como rayos, o sea, es que les digo, o sea, era tan, les digo, si no fuera por Tokui, si no fuera, o sea, por el besto amigo, o sea, que lo estuvo ahí carrileando y lo estuvo ahí empujando, vamos, o sea, haz algo, perro. O sea, si no, Tokui, o sea, movía ahí los hilos tras bambalinas y tal, o sea, Watari no hubiera hecho absolutamente nada y tendríamos probablemente un bate en toda esta historia, o sea, porque Watari en un principio era bastante... Eh, inseguro, se subestimaba bastante ahí con las cosas y tal, al punto, o sea, de que fue uno de los factores, o sea, en que terminó dificultando en un principio pues su relación, o sea, con esta Yukari y tal. Eh, Me jode un poco la verdad, o sea, porque esta madurez de Watari la terminamos viendo después de todo el asunto de Yukari. Y eso me molesta un poco, o sea, porque vemos como Watari, o sea, se ve forzado a ir madurando, o sea, rápidamente, le digo, primero con lo de su hermana y tal. eh, y luego ahí, o sea, tenemos pues lo que pasa con Satsuki, luego tenemos lo que pasa ahí con Yukari, o sea, que lo obliga ahí a darse cuenta y empezar a pensar ahí en un futuro. Y sí me enoja bastante, o sea, de que él no se vuelve activo hasta que termina, digo, pasando lo, lo de Yukari, o sea, cuando ya termina ahí su relación, o sea, con ambas y tal, y cuál es cuando ya finalmente no sé qué le pega ahí como que, oh no, ahora sí tengo que hacer algo. Y eso que es lo que me molesta, o sea, porque ¿por qué no pudiste tener esa madurez o ese crecimiento justamente, o sea, cuando estabas con Yukari? O sea, si hubieras mostrado ese aspecto de ti, o sea, y tal, o sea, con Yukari, o sea, la relación hubiera sido más fortalecida, la verdad, pero, en fin. Tristemente, y aquí es donde tengo que admitirlo, me di cuenta bastante tarde y por eso renegaba bastante. Y es el hecho, o sea, de que cuando más veía, más reflexionaba, me di cuenta, o sea, de que la historia esa siempre fue, o sea, de que Watari siempre estuvo enamorado de Satsuki desde el principio, o probablemente no enamorado. Sí, no, mínimamente, o sea, tenía fuertes sentimientos, o sea, por Satsuki, o sea, desde niño, o sea, siempre fue para él una persona bastante importante. Por eso, o sea, cuando la pierde y tal, esto le termina afectando bastante, le termina, o sea, creando pues este conflicto y tal. eh, y vemos como cuando termina reapareciendo pues no logra saber cómo reaccionar en un principio, porque es como haber guardado esos sentimientos y tal, de repente aflorar, o sea, de golpe, y no saber, o sea, cómo pues manejar toda esta cuestión, o sea, del regreso pues de esta Satsuki. Pero siempre pues fue alguien importante ahí en su vida y vemos, o sea, como cuando vuelve él justamente, o sea, como menciona la historia, o sea, se vuelve bastante dependiente de esta misma, o sea, quien es la persona, o sea, que prácticamente le terminaba diciendo pues lo que él necesitaba oír. Y entonces tristemente termina cayendo nuevamente pues en este ciclo donde al final termina apoyándose en Satsuki, siendo como este pilar, o sea, para pues el poder llegar a tomar
decisiones. Por eso, o sea, cuando la chica esta, o sea, la nieta de la casera, le termina haciendo el test este, o sea, de quién salvaría, a Yukari o a Satsuki, y cuando termina decidiendo, o sea, que Yukari, o sea, porque sabe que Satsuki, pues al final le va a terminar perdonándose cualquier decisión pues que él tome y siempre pues estaría ahí bueno, él daba por hecho, o sea, que siempre pues estaría a su lado, es cuando termina pues dándose cuenta, o sea, de que sí, estaba sí cargándole bastante peso, o sea, a esta misma Satsuki. Les digo, es una reflexión bastante bonita que les digo, o sea, aunque me fastidie, aunque me enoje, o sea, tiene mucho, mucho sentido. Y les digo, o sea, para mí el personaje pues más lógico en su accionar ha sido precisamente Watari en todo este tal. O sea, siempre el respeto que le tengo a Watari, la verdad, es que al menos cuando estuvo, o sea, con Yukari, hizo lo posible. Dio lo mejor. Bueno, no dio lo mejor porque pudo haber hecho más, tengo que ser honesto. Hay cosas, o sea, que sí vi, o sea, de que, chicos, te faltó. Pero al menos hizo lo que pudo, o sea, con sus posibilidades. Bueno, lo que él creía que tenía de posibilidades, o sea, con esta Yukari. Lo manejó lo mejor ahí, lo que pudo, la verdad, siempre intentando mantenerse fiel, nunca engañándola, manteniendo ahí su estándar y tal. Y finalmente, eh, bueno, al final pues no fue capaz pues de salvar pues la relación, porque al final quien la terminó destruyendo, y aquí debo admitirlo, pues fue la misma Yukari. Aunque me duela, aunque la ame, aunque tal, sí, hay que decir, o sea, quien terminó fragmentando y tal, es la misma Yukari. Aún así les digo, o sea, pudo haber, o sea, yo sigo diciéndose que pudo haber habido solución en todo esto, pero ya vimos lo que terminó aconteciendo. Así que en ese aspecto, como les digo, ese Watari pues me ha gustado y tal, un personaje, o sea, con matices, que es lo que uno busca, o sea, cuando ve una historia de personajes, que tenga ahí, o sea, estos matices, o sea, en su personalidad, en su actuar y tal, y como pues va mejorando, así que bastante bien. Todo este trasfondo, o sea, de un personaje, o sea, bastante roto, o sea, por todo lo que había tenido que vivir, la pérdida ahí de sus padres, bueno, al ser un hijo, entre comillas, no deseado, podríamos, bueno, no es que no fuera deseado, pero no esperado, más bien, eh, el hecho, o sea, de cómo pues fueron, cómo aislaron a su familia, el hecho de haber perdido a sus padres tan jóvenes, el hecho de tener que cuidar de su hermanita y tal, tan joven, el hecho pues de estar ahí teniendo que vagar y tal, y bueno, finalmente pues llegando con su tía, o sea, que fue la única que les aceptó, pero teniendo esta mala relación por la falta ahí de comunicación y tal, o sea, wow, ha sido un muy buen, excelente personaje, la verdad, bueno, protagonista, o sea, este querido Watari para la historia. Ahora pasemos con nuestra queridísima Yukari, que debo decirlo, el mejor personaje, o sea, para mí, dentro de la historia. Y podrán decirme lo que quieran decirme, podrán ahí, no, pero Satsuki God y tal, o máquina, bla, bla, podrán decirme lo que quieran, pero no, o sea, Yukari para mí es el mejor personaje y es el desarrollo, o sea, que más me ha gustado. Muchos podrán decir, pero ¿qué desarrollo? O sea, al final quedó como bla, 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 bla. No lo entenderían, la verdad, no lo llegarían a entender. No siempre se trata de que el personaje simplemente o sea, no siempre se trata, o sea, de que el personaje simplemente voltee, vea al sol y diga, oh Dios, debo crecer y tal, y seguir mi camino. Esto significa madurar, no. No siempre, o sea, el final tiene que ser de esa manera. O sea, el Yukari sí maduró.
la edad, pero obviamente, o sea, no va a ser algo, o sea, que vaya a ser de la noche en la mañana donde ya finalmente haya encontrado a alguien más o haya, no, obviamente, o sea, Watari fue el amor de su vida, bueno, de su vida no, fue su primer amor y tal, fue alguien bastante importante para ella, fue la persona, o sea, con la que finalmente encontró pues a alguien que fuera diferente hacia los demás chicos y tal, fue quien al final, o sea, le dio pues esta seguridad y tal, fue con quien finalmente pues pudo llegar ahí a apoyarse pues ahí un poquillo y tal, fue su desilusión amorosa, o sea, con la que tuvo pues ahí tristemente pues estos conflictos y quien pues finalmente le terminó pues ayudando pues a abrirse a estas expectativas pues del amor y tal, que ya habíamos visto, o sea, que el problema, o sea, de Yukari pues se había venido pues debido pues a este puto acosador, o sea, que pues no, o sea, terminó pues ahí atosigando a nuestra querida chica y Yukari pues no sabía qué hacer y tal y final por eso pues digamos que no tenía, o sea, temía, podríamos decir, o sea, que incluso podría llegar a haberle temido a los chicos y tal debido pues a esto mismo y con Watari, o sea, terminó pues viendo ahí y tal, y terminó dándose cuenta, o sea, de que al final, aparte de sus expectativas de que, Watari no es un pervertido, al final se termina dando cuenta de que no, Watari sí es un pervertido, pero lo termina aceptando pues y de igual manera, o sea, porque pues no puede o sea, de eso se trata también, pues ahí el amor, o sea, esa parte, o sea, no van a desaparecer los entre comillas defectos simplemente, o sea, por idealizar ahí a una persona. Eh, pero es cierto, o sea, que al final les digo, esto le terminó jugando en contra, les digo, es la persona, les digo, es la chica, y creo que la razón por la que me gusta tanto esta Yukari, y la razón, o sea, por la que me enamoré del personaje, es precisamente, o sea, que es un personaje que se siente tan real, tan... Podrías ir ahorita a una preparatoria y tal y ver a una chica y enamorada, no lo hagan, o van a llamar a la policía, pero pero sí, podrían ir a este momento y tal y se darán cuenta, o sea, de que es una chica bastante normal, o sea, con sus inseguridades, con su problemática y tal, sus celos, su conflicto, su modo ahí, podríamos decir, medio yandere, o sea, de querer ahí eh, monopolizar a su pareja y tal, estos sentimientos conflictuados, o sea, que tiene pues en el interior, de que pues siente estos sentimientos oscuros, de que no, Watari es solo mío, no quiero que ni vea ninguna otra chica y tal, él tiene que, o sea, pero dándose cuenta, o sea, de que pues esto estaba mal y empezando ahí, ah, es, es bonito la verdad. Y les digo, o sea, una de las razones, ¿verdad? Porque siento este personaje, o sea, tan real es precisamente por eso, o sea, porque es un personaje tan real y tengo que decir, o sea, que me siento identificado, o sea, con el personaje de Yukari, o sea, Yukari, es un recordatorio, o sea, de cómo terminé siendo un poquito, la verdad, entonces por eso la puedo entender bastante bien, por eso puedo entender por lo que está pasando la chica, o sea, por eso puedo llegar ahí a comprender el hecho, o sea, de que su crecimiento, o sea, no puede pasar de la noche a la mañana y que no va a dejar, o sea, de amar simplemente, o sea, porque ya perdió, por así decirlo, y tal. Yukari. Tan bonito, la verdad, el personaje, y tan injusto, la verdad, el autor, le digo, lo único malo, o sea, que terminó siendo de esta historia es no haber tenido ese beso, o sea, con Watari, es lo único. Hubiera tenido, o sea, hubiera besado a Watari en algún momento, solo un momento y tal, o sea, cuando fueron pareja y tal, y ya. O sea, yo me sentía satisfecho, o sea,
con esta Yukari. O sea, sí, perdimos, pero al menos, o sea, se fue con ese recuerdo bonito, o sea, de ese noviazgo y tal. Pero el hecho, o sea, de que no haya tenido ni siquiera eso, porque los autores por alguna razón, o sea, les duele. No, es que el protagonista debe ser pura para... El protagonista debe ser puro para la verdadera heroína y tal. No, no me jodas. La verdad. Pero, en fin, muy bien la verdad. Digo, la parte esa que yo más disfruté de Watari es justamente la primera mitad. O sea, con todo el asunto de Yukari, todo su trasfondo, cuando te revelan ahí la situación y tal, cuando se hacen pareja. El inicio ese de la pareja es bien bonito, es bien dulce, o sea, cuando tienen estos altibajos, Watari ahí mostrándose el cariño ese que le tuvo y tal, es tan precioso, la verdad, era tan bonito todo ese comienzo, todos estos conflictos y cómo pues los dos daban ahí lo mejor, o sea, para tener ahí una buena relación, ¡oh! Era precioso, pero tristemente el mundo y el puto autor estaban ahí en su contra. Y pues lamentablemente pues nuestra querida chica tuvo que tener su desarrollo de personaje. Así que triste, la verdad, pero les digo, para mí Yukari, pues el besto personaje, o sea, de esta historia, y digo, la única razón, o sea, por la que terminé aguantando realmente todo el peso, pues, de la trama, por querer ver ahí el final de nuestra querida muchacha, que aunque es un final agridulce, o sea, porque si bien, o sea, haya aprendido a seguir adelante, es como que no consiguió un final feliz per se. Lo que yo me hubiera gustado, o sea, como final feliz, la verdad, para ella. Pero en fin. Ahora pasando a hablar de nuestra querida Satsuki. Ay, Satsuki, Satsuki, ¿qué puedo llegar a decir de ti? Satsuki es un personaje, o sea, que no me cae mal, digo, me cae bastante bien, hay que decirlo, y tal, o sea, es agradable, me gusta, es mona, la verdad, cuando se comporta, o sea, como una niñita, o sea, que empieza ahí de, oh, y empieza ahí, o sea, tiene un tonito, o sea, cuando se pone así, y cuando se pone, o sea, cuando se pone modo niño autista, perdón, no lo digo por ofender, pero sí niña así como que medio tontita y tal, me da tanta ternura, la verdad, porque tiene un tono en su forma, o sea, de hablar, de expresarse en esos momentos, o sea, que es como que dan ganas de hacerle pat pat, la verdad, a esta chica, sinceramente. Y me hubiera gustado ver más que la actitud de Satsuki ahí de que sexo y tal, más que esa actitud, me hubiera gustado ver más de la Satsuki tontita. La Satsuki ahí de, ¿qué es esto? Tal, explorando el mundo. Eso hubiera sido tierno, eso hubiera estado genial. Eh, Me hubiera encariñado muchísimo más con el personaje. Les digo, o sea, me gusta mucho su trasfondo y tal, o sea, de tener este complejo de abandono, o sea, por culpa de su madre, que al final estuviera buscando a su madre, o sea, para cortar lazos, o sea, ahí con ella. Como hubiera gustado, la verdad, o sea, que nos hubieran mostrado eso, pero es como que hay muchos puntos de trama, o sea, que quedaron muy inconclusos, al menos para mí. La verdad es que me hubiera gustado, o sea, terminar viendo esa parte de la trama. De la trama, o sea, donde estuviera ahí, tuviera así el encuentro ahí con su madre y le hubiera dicho, wow, no sé, o sea, dar el cierre ahí con esta cuestión, pero no, simplemente pues terminan haciendo ahí la mención de tal. Pero en sí, le digo, si bien entiendo a Satsuki como heroína, la verdad me hubiera gustado, o sea, que Satsuki como heroína hubiera hecho más. Les voy a decir, o sea, mi sentimiento, o sea, con respecto a la situación de Satsuki. Toda la primera parte, Satsuki ha sido un personaje que ha observado, o sea, ha sido un personaje que solamente
ha estado ahí incluso forzadamente en la trama, o sea, para estar ahí, o sea, por parte, o sea, del autor. Y esto es lo que me molestaba muchísimo, o sea, que tenía que meter a Satsuki en todo momento y en todo lugar, aunque no pintara nada ahí en el asunto, aunque la trama, o sea, fuera de otra persona, o sea, Satsuki tenía que estar ahí por X o Y motivo. Y esto lo hacía exasperante, esto hacía, o sea, y yo sigo remitiéndome ahí a las pruebas y tal, esto hacía. O sea, que todas las actitudes y toda esta desconfianza, todo este problema, o sea, de conflictivo, o sea, que tiene Yukari, no viene de la nada. O sea, no viene del hecho de que ella sea, no, es que Yukari siempre ha sido una insegura y bla, bla. Que sí, que tiene parte ahí de la situación, o sea, por lo que ha pasado a nuestra chica, pues es en cierta medida insegura. Pero luego me metes, o sea, que Satsuki aparece que cada 2 por 3 frente a Watari en todo momento y tal. Y normal, o sea, que la chica se vuelva paranoica y se vuelva posesiva. Normal, o sea, y les digo, o sea, menos mal, no terminó sacando ahí el cuchillo y abriéndole las tripas ahí a Satsuki para ver si no estaba embarazada. Yo solo digo o sea, normal para la pobreza, porque les digo, o sea, sí, Satsuki toda la primera parte, o sea, fue un personaje que solo estaba por estar, que sí daba buenos consejos, pero no terminaba, o sea, dando un punto fuerte a la obra, y su única aportación realmente para la historia era mira, Watari, veme las panzas o mira, o sexo y tal. Y eso es lo que me molestaba mucho. O sea, que realmente no hubiera, o sea, no hubiera sustancia en las acciones de esta Satsuki. Que si no fuera, o sea, porque Chawatari siempre estuvo enamorado de Satsuki desde un principio. Ninguna de esas acciones para mí justifica que Watari se hubiera enamorado de ya más adelante. Porque les digo, o sea, fue puro, a diferencia de Yukari y tal, o sea, lo de Satsuki era más índole sexual y tal. Aquí como que te quieren hacer ver, o sea, que realmente la atracción sexual era de Watari más a Yukari, pero no. O sea, viendo las interacciones de Satsuki y Watari, para mí eso era lo más carnal, o sea, que otro asunto. Y les digo, o sea, sin de no ser, o sea, porque sabemos el contexto de Watari, yo juraría, o sea, que los impulsos de Watari eran puramente carnales, más que realmente, pues, estar ahí enamorado. Entonces por eso les digo, o sea, y el autor sí quiso mantener todo este asunto, o sea, de Satsuki, de wow, Dios, qué misterio habrá de esta chica y tal. Y cuando finalmente te lo revela, o sea, el hecho, o sea, de sus padres adoptivos y tal, si bien lo entiendo, no lo termino de comprar. O sea, porque para mí, les digo, o sea, a mí me sigue pareciendo inverosímil. O sea, que en todo este tiempo, en todos esos años, sus padres putativos hubieran estado tan ocupados que no hubieran sido capaces, o sea, de tener ningún tiempo, o sea, con Satsuki. O sea, porque no era como que sus padres, o al menos lo que se ve, no era como que sus padres fueran viajeros y que estuvieran viajando por el mundo y tal, que ahí te hubiera creído, o sea, que no hubiera habido tiempo de conocerlos mejor y que la chica pues pensara, o sea, que era como una segunda opción y tal aquí de las cosas y tal. O sea, pero el hecho, o sea, de que ellos estaban en una posada, ella vivía ahí, ella convivía y tal, no dudo mucho, o sea, de que no hubiera tenido tiempo. Y aparte, o sea, estaba la empleada ahí que le tenía cariño a Satsuki. Estaba su hermano que si bien se la pasaba ahí abandonando a Satsuki, estaba también ahí para ella. Así que les digo, o sea, no, y te dan a entender, o sea, que Satsuki entiende, o sea, que si no hubiera sido, o sea, por su hermano, o sea, ella se hubiera decaído
estando pues en esa situación familiar. Entonces yo no me explico por qué me quieren vender ahí la idea, o sea, de una Satsuki o este malentendido ahí con esta familia putativa. La verdad, le digo, me hubiera gustado más. O sea, que aunque hubiera sido cliché, aunque hubiera sido ahí, esto ya se ha visto antes y tal, me hubiera gustado más. O sea, que nos hubieran mostrado, o sea, que efectivamente o sus padres eran unos cabrones y que abandonaron a Satsuki o algo por el estilo, o que los padres putativos, o sea, si, o sea, hubiera cambiado el hermano por una hermana y mostraran, o sea, que los padres putativos, o sea, si tuvieran preferencias, o sea, por la hermana, o sea, que por Satsuki y tal, y te hubiera entendido, o sea, todo el complejo que tenía Satsuki, que realmente la mayor parte del complejo viene por lo de su madre, pero les digo, al tener una familia, o sea, que realmente, o sea, procuraba de ella, uno quiere imaginarse, o sea, que al menos esa desconfianza de hacia otros se hubiera disminuido ahí un poco. Y el problema ahí es que parece, o sea, que no, todos estos años siempre malentendió todo el asunto ahí con su familia. Y es lo que les digo, no me termina ahí de terminar de cuadrar del todo. Luego, después de que descubrimos eso de Satsuki y tal, el personaje, o sea, y de repente el personaje finalmente, o sea, termina como que y le hacen ver, o sea, bueno, ya después de todo este asunto y su hermano le hace ver de que, oye, ¿te gusta Watari? No, y ella, me gusta Watari. Por eso me comportaba así. Y es como que, o sea, entiendo que no entendiera sus sentimientos y tal, pero a lo que me refiero es como que a ese punto finalmente es cuando empieza a actuar. Les digo, es un personaje, o sea, sí, bastante errático. Entiendo el por qué, les digo, o sea, es emocionalmente inestable, la verdad, entonces se entiende ahí su comportamiento errático, pero para la historia no funciona del todo. O sea, porque tienes este momento, o sea, donde prácticamente le declara ahí la guerra a esta Yukari, deja a la pobre Yukari bastante espantada, se queda ahí como, Dios, ¿qué voy a hacer? Y aunque al final Watari, o sea, al final afortunadamente Watari le dice, o sea, no estoy con Yukari y tal, y ella acepta su pérdida y tal, y dice, bueno, pues me hago un lado. Y tal. Eh, no sé, le digo, no sé, la verdad. Y todo este tiempo, o sea, y el problema principal, y que les digo que yo veo, entiendo la idea de todo esto del concepto de la familia, o sea, le digo, me pareció muy bonito y que la idea era que justamente, o sea, al final Satsuki obtuviera esta familia, o sea, que nunca llegó a, entre comillas, realmente a tener, que pero que realmente pues sí tenía, solo que por alguna razón era más importante eh, era más importante lo de Watari y tal, digo, es que le digo, todo lo de Satsuki no me termina de convencer, digo, lo de Watari está muy bien, pero lo de Satsuki es como que te quería vender ideas, pero que no terminan de cuadrar del todo, o sea, porque les digo, esta familia y tal, o sea, ya la tenía. Ustedes me dicen, no, pero es que bla, 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 ya la tenía. O sea, quería una familia, o sea, en la que se sintiera aceptada sin importar qué y tal, o sea, pudieron haber hecho, y les digo, o sea, pudieron haber hecho una trama, o sea, donde ella al final eh, se diera cuenta, o sea, de que pues siempre tuvo a la familia, o sea, que necesitó ahí de siempre a su lado y tal, y habiendo comprendido eso, o sea, ahora sí desarrollarme todo el asunto, o sea, con Watari si es que querías que fuera la heroína ganadora. Y ahí hubiera quedado mejor. O como les digo, hacer que esta Satsuki se involucrara más con otros personajes. Por ejemplo, Tokui, me hubiera gustado ver, o sea, que realmente se hubieran formado ahí una amistad, o sea, un poquito pues más fuerte y tal. No que se enamorara o que y se formara un triángulo cuadrado medio raro, no, simplemente, o sea, que hubieran formado un vínculo de amistad, o sea, siendo pues su primer amigo
y tal, o sea, fuera de todo el asunto de Watari hubiera estado bien. También, o sea, mejorar ahí su relación, o sea, con esta Yukari, porque al final me da gracia, o sea, porque Yukari se queda con esa impresión de Satsuki, que es una chica rara. Y aunque admite, o sea, que no le cae mal, o sea, me hubiera gustado ver ahí una buena relación, pues, entre ambas. También, o sea, por parte de Satsuki, o sea, ver una buena relación ahí con esta Yukari, aceptando, o sea, que fue una buena rival y alguien, o sea, el que al final pues le terminó ganando cierto aprecio y tal. Eso me hubiera gustado para Satsuki, pero al final, y les digo, o sea, sé que el asunto de la historia es precisamente eso al final. O sea que, y lo peor es esto, o sea que esta Satsuki termina creciendo simplemente, o sea, por observar. No hubo ningún momento, o sea, que tú digas un momento culmen o fuerte donde yo haya visto, o sea, que Satsuki pues haya llegado a crecer por cuenta propia, la verdad, o sea, todo fue a base de empujones por parte de todos, o sea, de Tokui, casi casi, o sea, de Yukari al ponerle ahí presión con todo este asunto del romance, eh, y al final el mismo Uatari, o sea, quien termina pues ahí casi casi arrastrándola también, o sea, para que la chica pues pudiera llegar a salir de esa zona de tal. Pero, en fin, hay detallitos, o sea, le digo, no está mal, o sea, que haya que terminar, o sea, con esta Satsuki, si no es todo lo que lleva precisamente a esto mismo por la parte ahí de Satsuki. Pero, en fin, aún así, les digo, el personaje de Satsuki no me parece un mal personaje, o sea, está bastante bien, o sea, es bastante acorde, o sea, lo que quiere, pues ahí representar el mismo personaje, pero es solo yo, o sea, que me hubiera gustado, o sea, ver más desarrollo, o sea, en la cuestión de esta Satsuki. Terminando con Satsuki tenemos la parte de nuestra querida máquina que yo lo siento, o sea, también me cae muy bien la muchacha, es muy graciosa, muy divertida, pero toda su trama es un sinsentido. O sea, no tiene sentido. Es como que, no, forzosamente, es como que le dijeron, necesitamos meter un tercer personaje que sea como una tercera en discordia literal, no de, o sea, sí, un nuevo personaje ahí que meta ahí tal, y metieron a máquina, la verdad, o sea que su historia no aporta nada, todas las aportaciones que entre comillas ella hace, las puede llegar a aportar, o sea, cualquier otro personaje, Tokui, Satsuki, Yukari, la verdad, en ese asunto. Y entonces es como que no me termina llegando a aportar absolutamente nada. O sea, sus capítulos y tal, si bien no son pesados, se sienten como que de relleno. O sea, se siente como que, ¿y esto por qué está aquí? ¿Y esto qué beneficia la historia? Y tal, que sí, o sea, sí la utilizan para algo, pero les digo, o sea, el aporte que llega a hacer esta chica, o sea, los otros personajes lo pudieron haber hecho igualmente, o sea, sin necesidad de meterte esta trama de otra enamorada, o sea, para Watari, la verdad. Pero, en fin, al final pues tuvo su buen cierre, o sea, o sea, es tan X la historia de Máquina que ni siquiera entramos a profundidad realmente en ella, o sea, es un personaje que aparece, tiene problemas y tal, te lo desaparecen, te lo vuelven a aparecer con más problemas eh, y tal, ya finiquitas y tal, desaparece nuevamente y luego vuelve a aparecer para decir de que, ah, no, ya todo está, todo está bien. Es como que el asunto, de la verdad le digo, me hubieran quitado la trama de máquina y me hubieran dado el desarrollo, o sea, les digo que pedía de esta por parte de esta Satsuki, la verdad. Pero en fin. Luego tenemos a Tokui, el besto amigo, que siempre parece que nos quedaremos con la duda, la verdad, de qué relación tenía este Tokui con la madre de Yukari, la verdad, que la verdad cuando pasó lo de la conversación esta medio rara es como que, ah,
¿Qué plot nos van a revelar? Es el padre de Yukari. ¿Se imaginan? Hubiera estado... No hubiera tenido sentido, pero hubiera sido chistoso. Pero bueno. Y toda esta trama de los celos, o sea, con lo de Tokui y tal, que no tenían, que no venía ni al caso y tal, o sea, no sé, le digo, afortunadamente el Besto Bro, o sea, siempre terminó siendo el Besto Bro, les digo, sin él no hubieran pasado las cosas y tal es el que terminó literal moviendo la trama. Porque si no fuera por él, o sea, Yukari, digo, si Yukari y este Watari no hubieran sido novios y no hubieran intentado pues ahí ni siquiera acercarse, la verdad, si no fuera por Tokui, esta Satsuki hubiera desaparecido de la vida de Watari y hubiéramos tenido un Watari pues ahí bastante trastornado, aunque Yukari pudo haber tenido ahí su oportunidad, aunque no hubiera sido justo, la verdad, o sea, porque hubiera sido aprovecharse de la inestabilidad emocional, o sea, del protagonista, pero bueno. Y tal, pero sí, o sea, Tokui Besto Bro, me hubiera gustado ver, o sea, que realmente le hubieran dado su arco de Tokui, o sea, con toda la trama, o sea, que nos mostraron y su cierre con lo de su exnovia y tal, hubiera sido una trama muy interesante a desarrollar, todo este misterio, o sea, que nos daban con Tokui para que al final realmente no haya sido algo, para mí que el autor tenía algo diferente planeado, pero al final como que no, no le terminó cuadrando y se terminó inventando la historia de la ex. O tenía algo pensado, o sea, con lo de la ex y al final no salió y pasó pues lo que terminó que pasar. Porque le digo, me falta mucho, o sea, del besto amigo también. Pero sí, también un personajazo, la verdad, el besto amigo. Luego tenemos a la hermanita de Watari. La hermanita de Watari que la verdad en un principio les juro sé que pensaba que me iban a hacer la guarrada de utilizar a la hermana que teniendo preferencias por Satsuki y odiando a esta Yukari y que nos iban a mostrar como por culpa de la hermana, por esta dependencia hacia su hermano, se le iba a cagar ciertas situaciones a Watari, pero no. La verdad es que al final, o sea, todo lo del asunto de la hermana se resuelve mágicamente y tal. Y eso es otra de las cosas de que me fastidia. Porque me hubiera gustado ver esta trama desarrollada, o sea, con todo el asunto del conflicto, de esta dependencia, o sea, que nos muestran que había en un principio, o sea, con Watari, con la hermana, o sea, dedicando todo su tiempo a ella y la hermana, o sea, siendo dependiente totalmente de su hermano, haciéndose de que todo el tiempo pues estuviera con él y no dejándole vivir pues su adolescencia. O sea, era una situación muy interesante, la verdad y tal, pero que, como les digo, o sea, que la situación se resuelve muy mágicamente, porque de repente termina apareciendo esta amiga de la nada, o sea, con la que ya ahora la chica pues logra pasar el tiempo y por lo tanto se logra pues ahí liberar un poco pues a Watari para que pueda llegar a empezar a vivir su vida y tal. Pero es que les digo, o sea, sucede tan de la nada. Me hubiera gustado que nos un arco de la, me faltó ese arco, el arco de la hermana, el arco de la superación del brocón, la verdad. Un capítulo se ha dedicado ahí como pues la chica termina siendo buenos amigos y aprende a separarse ahí de Watari, o sea, me hubiera gustado bastante. Y hablando de cosas que me hubiera gustado bastante ver también, el asunto de los padres, o sea, es tan importante dentro de la trama y jamás te termina mostrando per se. Me hubiera gustado, o sea, un flashback del pasado, o sea, de cómo fue toda esta situación, pero no. No, simplemente pues lo aprendemos a través del boca a boca de los personajes y es como que si bien entiendes es como que te hubiera gustado, o sea, terminar viendo más de esa cuestión, la verdad. Pero sí, al final también la hermana se terminó pues siendo un muy buen personaje cumpliendo pues ahí su papel. Toda esta trama, o sea, con el Tokuya es muy rara, la verdad, pero graciosa.
Y todo este asunto, o sea, con sus amigos y tal. Me hubiera gustado también ver más acerca de lo del hermano, o sea, de Yukari, la amiga ahí, tonteando ahí el grupo de los muchachuelos estos. Era estado interesante pues también de llegar a ver. Y en fin, y obviamente pues hay que hablar pues de la tía y todo este trasfondo. O sea, yo pensé que en algún momento nos iban a contar, o sea, a través de la tía, le digo, esto del trasfondo de los padres y tal, pero al final pues no, o sea, simplemente pues sí, de hecho sí nos contó el trasfondo y tal, pero o sea, yo me refiero, o sea, terminar ahí viéndolo del todo, o sea, me hubiera gustado bastante la verdad. Y el cierre al final, que también es un personaje la tía, o sea, que terminó pasando muy desapercibido, o sea, o sea, en un principio parecía, o sea, que iba a ser un personaje ahí más relevante, pero luego, ¡guau! Termina siendo ignorado la mayor parte de la historia para finalmente pues hacer su remontada épica para el final. Así que bastante bien, o sea, de la tía, pero me hubiera gustado ver un poquito pues más de esta misma. Y luego ya después de todo esto tenemos pues ya los personajes más secundarios y tal, por ejemplo pues la amiga de Yukari, o sea, ves tu amiga, la verdad, le digo, tenía miedo, o sea, de que fuera una amiga castrante, o sea, que complicara las cosas, pero no, al final pues estuvo bastante bien, la verdad, la ves tu amiga, si no fuera por ella, o sea, nuestra querida Yukari hubiera caído más en la depresión. Odio profundo a la madre de Yukari. O sea, todo lo que hizo, la verdad, o sea, poner estas trabas, o sea, pedirle a Watari, o sea, que terminara con ella, pedirle a Yukari, o sea, que terminara con él, es como que, o sea, tonterías, la verdad. O sea, lo único que hace pues es el efecto contrario. Nunca entenderán los padres, o sea que no, es mejor tenerlos ahí bajo tu vigilancia, o sea que tal, nada más. Obviamente hay que hablar con, o sea, si tú ves, o sea, que la pareja, o sea, de tu hijo o hija, es como que decirle ahí, o sea, no ir de manera agresiva y tal, pero decirle ahí de que cuidado con, con esa señorita o con ese muchachuelo y tal, porque pero sí, o sea, obviamente respetando ahí su espacio, porque les digo, o sea, prohibir las cosas no es buena, buena idea. La verdad, solo consigues que terminan haciendo las cosas pues a escondidas y eso pues termina siendo mucho, mucho peor. Y tal. Y aparte, o sea, lo que más me enojó es cuando Yukari, o sea, rompe, o sea, con Watari y termina pasando todo eso, o sea, la madre, o sea, burlándose de que la juventud. Y es como que, ¿en serio? O sea, así tratas los sentimientos, o sea, de tu hija. Duele, o sea, todos sabemos, o sea, que sí, que al final es un pues que se convierta en un recuerdo ahí que dices, ay Dios, qué tonto fui al haber llorado o al haber estado de esa manera por esa persona y tal, o sea, sí, en un futuro y tal, pero en ese momento no lo está viendo, o sea, de esa manera y tal. En ese momento duele, en ese momento cala, en ese momento, o sea, se te quiere, o sea, se te viene del mundo hacia abajo. Es muy duro una, una ruptura amorosa, o sea, ya lo dije, o sea, es como terminar perdiendo a alguien de verdad. Pero, en fin, odio profundo hacia la madre de Yukari, la verdad. Bueno, los personajes de los niños, bastante bien ahí. Y tal, y bueno, creo que fueron los personajes, pues bueno, el personaje random del nuevo amigo, el tipo de la cara rara, sé que terminó apareciendo al final, que es como que, bueno, que realmente, o sea, bueno, ayudó, fue como el personaje plot, o sea, para ayudar a desenvolver algunas cosas, pero hasta ahí quedó el amigo y tal, pero bastante bien. Y como les digo, o sea, muy buena, muy bien entretenida la historia. O sea, le digo, mi parte favorita, sin lugar a dudas, ha sido la primera parte y todo lo del noviazgo, o sea, con Yukari y tal.
que no me acuerdo cuántos capítulos después terminó durando después, no muchos la verdad, creo que como dos o tres capítulos después de la visita a la casa de Satsuki. Pero le digo, fueron momentos bastante bonitos. La verdad, al menos yo los añoraré. Como el romance juvenil, o sea, que terminó siendo. Es que les digo, me recuerda tanto, me recuerda tanto a mi noviazgo y tal, que es bonito, o sea, por eso me duele. Por eso yo sé, o sea, que había maneras de salvar esa situación, pero que ah, tristemente el guión nos jugó en contra, pero le digo, bien desarrollo, o sea, toda la parte de Yukari, la de Satsuki, entretenida, hay que decir, el crecimiento también de Watari, o sea, bastante bien, el ves tu amigo carreando la trama, también bastante bien, así que un anime bastante disfrutón, y debo decir, o sea que si bien yo disfruto de todo tipo de anime de romance, o sea, ustedes lo han visto, o sea, cualquier romance a mí me hace fangirlear bastante fuerte. Pero, o sea, cuando yo busco un romance, o sea, cuando yo digo quiero un romance, esto es lo que yo busco en una historia. Si bien la historia no es perfecta, no es así como que, oh Dios, es el mejor romance del universo, me refiero al tipo de historia, o sea, que cuenta esta historia. Que el romance, o sea, no solamente ver a los personajes ahí de empalagosos y, jaja, te tocó la manita, no, y tal, tonteando y tal. Los típicos sketches, o sea, por ejemplo, Kubito, Nagatoro, Medaka, eh, Usaki, o sea, todo ese estilo, Takagi, o sea, todo ese estilo de anime, que los disfruto mucho, o sea, no me lo entienden y me parecen muy bonitos. Pero este es el tipo, o sea, o sea, ni muy empalagosos, ni muy así como que, romance, o sea, ni muy simplón, ni empalagoso, ni muy seinen ahí de con netorare y engaños y maltratos y tal. O sea, no se va ni para lo muy para niños ni para lo muy para adultos. Está en su punto, en su drama y juvenil bien, bien hecho, la verdad. Y la razón, o sea, por la que me suelen gustar más los romances, o sea, juveniles y tal, o sea, de adolescentes, en preparatoria y tal, es porque esas inmadureces, o sea, que se presentan en este tipo de historias y las cosas, o sea, que terminan pasando, o sea, me parecen tan más bonitas y entretenidas, o sea, que ver romances de personajes ya adultos. Porque en lo general, al menos de lo que he llegado a ver y he visto pues estos últimos años y tal, generalmente esos romances de adultos son más melosos de, de lo que me gustaría. Les digo, yo sé que me gustarían, la verdad igual, o sea, porque les digo, yo amo el romance en cualquier forma, pero cuando, les digo, o sea, cuando yo quiero un romance no es lo que busco, un romance meloso, un romance ahí empalagoso de, ay Dios, ay, no, no, tonteando ahí y tal, sino esto, o sea, drama. Busco drama, busco ahí conflictos, que al final quiero golpear a los adolescentes por ser tan tontos en las cosas que hacen, pero al final, o sea, me entretiene bastante ver ahí las estupideces del amor cuando uno es joven, que uno, aun cuando uno es adulto, o sea, debo decir, o sea, que termina cometiendo también sus tonterías, pero ya quién no, la verdad. Pero sí, un anime bastante entretenido, con una animación, o sea, bastante decente, la verdad. Bastante buen fanservice. Bueno, sí, bastante buen fanservice, la verdad. Aprovechando a Yukari, o sea, lo más posible, o sea, wow, bastante bien la verdad. Eh,
bastante buena banda sonora. La verdad es que es de estos animes, o sea, donde te ponen, vas a escuchar la banda sonora, el temazo principal, o sea, de este anime, y vas a reconocerlo ahí de, oye, esto es de, o mínimamente vas a decir, oye, esto yo lo he escuchado antes. Y tal, es el ta na 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 na. Ah, siempre lo voy a recordar aquí en mi corazoncito. Era muy bueno ese os. Me parece bastante precioso. O sea que casi toda la banda sonora es el mismo os, o sea, en diferentes versiones. En versión de primavera, verano, otoño. Generalmente sí les terminan llamando las versiones, versión autumn, versión summer, versión spring, versión... Ay, se me olvidó cómo se dice invierno en inglés. Winter, versión winter y tal. Muy bueno, buena banda sonora. Que también tiene otras temillas ahí interesantes, pero le digo, el temazo principal es el que más ahí se queda con uno. Ahora, hablando de los openings y los endings, hay que decir que mi favorito, me quedo con los primeros, la verdad, tanto el opening como el ending. El opening, el de... Y no es porque salgan desnudas la Satsuki Yukari. No, no se creen. No, es que me gusta el tono. El... Es muy movido, me terminó gustando bastante. No es ahí como el opening sazo del año, pero está bastante bien. Así que, y aparte la secuencia de imágenes, o sea, que te van mostrando también, pues están bastante bien. Pega mucho, la verdad, así con la ambientación y tal, te hace sentir ese sentimiento ahí de juventud y añoranza, o sea que pues el anime termina ahí pues siendo. Así que al opening le terminaré dejando sus 3 estrellas y media de 5. Y hablando del primer ending también, el primer ending, o sea, también creo que me ha gustado más que el segundo. El chukyu chukyu na 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 na, es muy potente y me encanta. Está muy bueno, la verdad, tiene muy buen ritmo, mostrándote pues a las chicas en su chibiforma, bastante monas. Te querían, lo que me da gracia es que te querían mostrar como medio yandere a la Yukari, pero al final es como que realmente no es tan así, realmente creo que es una exageración haberla puesto de esa forma, la verdad. Pero bien movido el ending, la verdad. Así que al final a este segundo ending le terminaré igualmente dejando sus 3 estrellas y media de 5. Y ahora hablando del segundo opening, no me terminó de convencer. No considero mala la canción, también tiene buen ritmo el na 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 na. Tiene también ese aura juvenil y tal, pero no tanto, o sea, como el otro tenía, o sea, este más, digamos, de añoranza. Juvenil con añoranza, o sea que le encajaba bastante a la historia. Aquí nada más pues se siente ahí juvenil, eh, pero le faltaba más esa añoranza, la verdad ahí para mi gusto. Así que al final, aparte de la secuencia de imágenes, o sea, me gusta menos que el del primer opening. Así que al final le dejaré sus 3 estrellas de 5. Y el segundo ending, la verdad, también es bonito. No me gusta el digo tanto como el primero. Me gusta mucho el inicio, el tin 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 tin, suena muy navideño, la verdad. Este es para que se fijen, sí tiene más sentimiento de añoranza, más no juvenil. Aquí pasó lo contrario, o sea, tiene más sentimiento de añoranza, pero no juvenil. Me gusta ahí, obviamente, pues los chivicitos, de nuevo, mostrándote pues a las chicas, o sea, como plantitas y tal. Obviamente, ya lo había mencionado, mi chivicito favorito pues es el de Yukari, la verdad, que todos se ven monas.
todos se ven monas, pero el de Yukari, bah, es muy, muy precioso. La verdad. Y bueno, los momentos watáricos. Los momentos watáricos aquí también los tenemos ahí en tal. Creo que son todos los momentos watáricos, pero con Satsuki. Lo cual no me termina gustando porque también hubo momentos watáricos con Yukari. La verdad. Y luego el corazón ahí vendaditos, haciendo reflejos de lo roto de los personajes, y el girasol al final, bastante representativo, o sea, de ambos. Como final termina pues ahí mirando al sol, bastante, bastante bonito, la verdad, el segundo ending. Pero eh, es más loco el primero, así que este segundo ending también le terminaré dejando sus 3 estrellas de 5. Y ahora, con todo lo ya expuesto y con todo lo que ya he mencionado pues de este anime, o sea, como pues lo he disfrutado, me ha entretenido y me ha parecido bastante bien. La historia, o sea, de principio, o sea, porque la historia al final del todo, o sea, a pesar de las cosas, o sea, que pueda yo decir, la historia, o sea, tiene su coherencia, y al final pues eso es lo más importante. Y aunque en esta ocasión pues perdimos, muchachos, ha sido una muy buena historia, o sea, para terminar llegando a ver. Y quién sabe, tal vez en un futuro le haga un rewatch por mi cuenta, y no, lo dudo, o sea, porque no quiero. Les digo, es que este anime me hizo sentir tantas cosas. Luego, no había visto anime, o sea, le digo, solo School Days, solo Juno con Oyo no Hatte de Koi, solo Doreiku. ¿Qué otro anime más? Bueno, son los que me vienen ahorita a la mente. Solo ese tipo de animes han sido capaces. O sea, que yo no tenga ganas de. O sea, por muy buenos que sean, por muy entretenidos que hayan sido, han hecho, o sea, que no sea capaz de llegar a volverlos a ver por ciertas cosas, o sea, que suceden en esas historias. Pero, o sea, las cosas que pasaban eran bastante seinen. Eran bastante ahí de. ¡Ay, Dios! O sea, hasta se me revolvía el estómago. Y este es el único anime que probablemente ponga en esa lista, o sea, de no. O sea, por mi cuenta probablemente no llegará a ver y tal. Simplemente, o sea, por saber, o sea, lo mucho que voy a sufrir cuando lleguen las partes. O sea, que ya sabemos cuál es la verdad. O sea, porque no saben realmente, o sea, me sentí muy, muy incómodo, o sea, cuando llegaron esas partes, al punto, o sea, de que sí me llegaba a sentir vacío el estómago y tal, o sea, de lo mal, o sea, que me llegaba a sentir con lo que pasaba en el anime. Afortunadamente, les digo, fue ese bajón y ya fue ahí como que mantenerme, o sea, subir un poquito y mantener ahí y tal. Pude aceptar ahí al final, como les digo, es cuestión pues ahí de entender básicamente a Watari dentro de todo. Así que al final le dejaré a esta historia sus 4 estrellas de 5. Ha sido bastante bien, la verdad no lo considero para nada una muy mala historia. Pero sí, pues tampoco, pues hay una historia pues espectacular, y al menos pues deja un mensaje pues bastante, bastante claro. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y el anime en general, y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.